¿Cómo está? Que el Señor le bendiga. Qué gusto saludarle. Qué enorme placer es poder estar con todos ustedes nuevamente aquí predicando la palabra de Dios, porque estamos felices, estamos contentos, estamos alegres con todo lo que el Señor hace, porque todo lo que Él hace es bueno. Y recuerde que sus misericordias son nuevas cada día. Así que el Señor tiene para nosotros especial cuidado y no nos cansamos nunca de estar agradecidos con Él, de no poner la mirada en las cosas de este mundo, sino poner la mirada en todo lo que Él dice a través de su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz, penetra hasta los tuétanos, no se devuelve vacía, y se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Hoy estudiaremos una porción del texto bíblico maravillosa, le daremos continuidad al tema que iniciamos el domingo anterior, ¿se acuerda? Hablamos de los escogidos, iniciamos esta serie de los escogidos. Bueno, hoy le voy a recomendar lo siguiente: traiga papel, traiga lápiz para que anote, porque el mensaje del día de hoy tiene mucho que anotar. Hay frases, hay citas, hay contextos que es necesario que usted anote para que vaya a revisar después, para que usted pueda extender aún más el conocimiento bíblico. Un mensaje del día de hoy maravilloso. Recuerde que les había dicho que era una serie de 3 domingos hablando sobre escogidos, que es el tema base, escogidos. Bueno, antes de arrancar, quiero recordarle formalmente, si usted no nos está observando en nuestro canal de televisión, Vida TV, y nos está observando a través de Facebook o a través de YouTube, que ingrese a la página de internet grupovidatv.com. El canal de televisión lo tenemos hospedado ahí en la página de internet grupovidatv.com, y además tenemos la radio en línea 24 horas al día de mensajes que edifican. Ese es nuestro eslogan, mensajes que edifican. Así que yo le pido que lo visite, que escuche la música, que escuche los comentarios, que vaya y vea los documentales. En fin, es una programación que verdaderamente edifica. Bueno, estamos listos y preparados para la palabra de Dios. Vamos a la adoración, vamos a tener un momentito de adoración y de alabanza. Usted aproveche, traiga lápiz, traiga cuaderno, porque el mensaje de hoy se las trae, sin duda alguna. Y quiero saludar especialmente a todos los amigos y a todas las amigas que nos ven a través de Telesistema y Telered, ya sea en sus canales de televisión, en las plataformas de cable en todo el país o a través de la internet. Un especial saludo para Alvarito, para Ruth, su esposa, sus hijos. De verdad que les queremos mucho y les pongo a disposición mi número de teléfono. Aquí está,
para cualquier consulta, para cualquier comentario, peticiones de oración, siempre estamos a disposición. Así que saludos también para toda la gente que nos ve por televisión. Adoramos al Señor y ya regresamos para profundizar en el mensaje del día de hoy, escogidos. Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. De verdad que sí, es que es maravilloso, son tiempos lindísimos. Bueno, ¿está listo y preparado? ¿Está preparada? Porque el mensaje del día de hoy, como le dije, está bastante bueno. Tiene por título Escogidos, forma parte de la serie del mismo nombre, Escogidos, en su segunda versión. Déjeme hacer un poquito de introducción, si usted no vio el mensaje anterior. Tomamos como base la parábola de Jesús que le dice a los fariseos, a los judíos, y relata la historia de un rey que había preparado un gran banquete, una gran boda, no sé si se acuerda. Para este banquete, para esta boda de su hijo, había invitado originalmente a un grupo de personas que rechazaron la invitación, que no asistieron a la boda. Entonces el rey los vuelve a llamar, pero otra vez le vuelven a rechazar. Entonces el rey, ¿qué hace? Manda a sus siervos a invitar
a todas las personas de su reino que estaban por las calles. Y a lo último de la parábola, Jesús lanza una frase que es la que da sentido y origen a todos estos mensajes. Y a mí me llama mucho la atención. Usted ya tiene que saber cuál es. Jesús dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Terminamos el domingo anterior explicando que el sacrificio de Cristo viene a marcar un antes y un después en los escogidos, y que esta parábola evidentemente significa los primeros llamados son el pueblo de Israel. Jesús está haciendo en la parábola alusión al pueblo de Israel que rechazaron a Cristo, y que las personas de la calle que después fueron invitados evidentemente somos nosotros, los gentiles, quienes no éramos los herederos de la promesa, pero Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz, vino a ser la piedra angular que nos insertó a nosotros en la promesa del pueblo de Israel. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que nos hizo un solo pueblo y ya no hay enemistad entre unos y otros. Entonces, lo importante es la cruz. Lo importante es creer en Jesús, en su sacrificio, porque a partir de la cruz comienza una nueva etapa en la vida del ser humano, en la que se conoce como la dispensación de la gracia, donde ya los escogidos no son cierto grupo de personas, no es una nación, no es una familia, ni es una persona en específico, sino que los escogidos somos quienes creemos en la obra redentora de Cristo Jesús. Es decir, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted es un escogido, usted es una escogida. ¿Se acuerda que el domingo anterior hablamos algunas de las características? El escogido, la escogida, no se deja influenciar por el entorno, por todo lo que le ocurre alrededor. El escogido de Dios influencia el entorno. El escogido, la escogida de Dios, no camina en torno a las circunstancias, a los vaivenes de la vida. No. El escogido y la escogida de Dios provoca que las cosas sucedan, porque le ha sido dado una capacidad específica de la cual vamos a hablar el día de hoy. Pero el centro es la cruz. Lo importante es la cruz, creer en la obra redentora, porque esa es la etapa en la que nosotros estamos y marca una tremenda diferencia. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque Jesús, el Hijo de Dios, no ha venido al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree, haciendo referencia evidentemente a Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el secreto y la clave para ser un escogido, para tener salvación, es creer en Jesús. Pero déjeme darle un detalle, porque es importante tenerlo en cuenta. La palabra creer o el verbo creer que utiliza Juan en este pasaje es muy importante. Porque no se trata solo de creer que existió, o no se trata de creer que fue un hombre escogido por Dios. No se trata de eso. La palabra que utiliza Juan en griego es tremendamente importante. Él utiliza la palabra pisteuon, que viene del sustantivo pisteos, que tiene que ver fe, que tiene que ver con fe. Es decir, lo que Juan realmente quiere decirnos, examinando la palabra, el verbo pisteun, es mucho más que creer. Por ejemplo, pisteun se traduce como creer, como confiar, como reconocer y como obedecer. ¿Me entiende?
Entonces, si nosotros aplicamos este sentido a lo que Juan quiso enseñarnos, habría que leer el versículo de esta manera: el que en él cree, confía, reconoce y obedece, no es condenado. Lindo, ¿verdad? Así que nosotros, los escogidos, los que vivimos bajo el tiempo de la dispensación de la gracia, después de la muerte de Cristo en la cruz, después de su resurrección, somos escogidos de Dios porque creemos en su obra redentora, porque además confiamos en sus promesas, porque además le reconocemos como Rey único, suficiente, Señor y Salvador, y porque además obedecemos sus mandatos. Lindo, ¿verdad? Espero que lo haya notado. Le dije que lápiz y cuaderno, porque hoy hay mucha teología, mucho conocimiento bíblico en este mensaje. Así que el mensaje anterior tenía la intención de responder a la pregunta: ¿quiénes son los escogidos? Según el concepto bíblico, ¿quiénes son los escogidos? Y se acuerda que leímos un pasaje donde Jesús dijo que, hablando de Juan el Bautista, que todo hombre nacido de mujer, haciendo referencia al Antiguo Testamento, no es mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan, ¿se acuerda? Más pequeño, es el más pequeño que cualquiera de todos los habitantes del reino de los cielos, es decir, de usted y de mí. Escogidos por Dios es el mensaje que predicamos el domingo anterior y le damos continuidad al día de hoy. Pero hoy va a responder a la pregunta no quiénes son los escogidos o quiénes somos los escogidos, porque esto ya lo vimos el domingo anterior. Hoy el mensaje responde a la pregunta ¿para qué fuimos escogidos? Ya usted tiene claro que si usted cree de la manera correcta en Jesús, usted es un escogido, usted es una escogida. Ahora, ¿para qué es una escogida o es una escogida? Ese es el mensaje del día de hoy. Y ponga atención a lo siguiente, porque esto es muy importante para entender todo el mensaje. Déjeme tomarme un vasito de agua, no importa. Bueno, les he explicado que el Antiguo Testamento es figura o tipo, dice el apóstol Pablo, de todo aquello que iba a venir. Quiere decir que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento tiene un espejo que se vería reflejado en el Nuevo Testamento. En todos los 39 libros del Antiguo Testamento se habla del plan de salvación de Dios, donde encontramos a Jesucristo como el Cordero, el Mesías prometido para la salvación del mundo. Ni qué le digo en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos habla de lo más importante que es el plan de salvación. Lo encontramos en todos los 39 libros. Nos hablan de Jesucristo. En esto la Biblia es impresionante. Imagínense que la Biblia se escribe en un periodo aproximadamente a los 1400 años. Más de 40 autores que vivían en lugares diferentes, en continentes diferentes, que no tenían WhatsApp como hoy para poder enviarse un mensaje y decir, vos que escribiste para yo escribir algo parecido. La revelación del Espíritu Santo a cada uno de estos autores les da una unidad de mensaje sobre la cual nosotros encontramos en la Biblia el plan de salvación para nosotros. Porque nosotros somos escogidos para vivir en este tiempo y para cumplir una misión que Dios ha encomendado. Vamos conmigo a la palabra de Dios. En el capítulo 22 del libro de Génesis, por poner un ejemplo, porque en realidad encontramos el plan de salvación en muchos libros, en muchos pasajes. Pero les quiero poner este, porque es bastante curioso. Lo hemos leído y lo hemos interpretado generalmente a la luz de un único mensaje, de una única enseñanza, la obediencia de Abraham, que sí, es cierto, evidentemente así se titula, ¿verdad? Y así está escrito. Y hay un reconocimiento a la obediencia de Abraham.
Pero ojo que este pasaje tiene bemoles que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Génesis 22, ¿se acuerdan? Dios le había mandado, le había ordenado a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Ya había nacido Ismael de Agar, su sierva, y luego Sara tuvo al hijo Ismael. Y cuando él era muchacho, Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificarlo. Póngame atención. Entonces, Abraham va con sus siervos y con un asno, dice el relato en Reina Valera 1960, y curioso, dice que a los 3 días, ojo, ponga atención, a los 3 días, Abraham entiende que es la hora de ir a hacer el sacrificio. Y le dice a sus siervos que se queden en un lugar específico, que él va a ir y va a volver. Ojo, después de que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Vamos mejor al texto para leérselo específicamente. Génesis 22, versículo 5, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Ojo lo que dice la última frase: y volveremos a vosotros. Entonces uno dice, ¿por qué Abraham habla en plural? Si sabía y tenía la orden desde antes que tenía que sacrificar a su hijo, ¿por qué Abraham sabía y estaba seguro que volverían los dos? Interesante, ¿no? Seguimos leyendo, vea lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Iban juntos. Sabía Abraham que Dios se iba a proveer holocausto, ¿sí o no? Sí sabía. La evidencia en el versículo 5 es que él dice que regresarían juntos. Y aquí le dice a Isaac que Dios iba a proveer que iba a proveer cordero para el holocausto. Esto es interesantísimo. Vamos a los versículos del 10 al 13. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo unigénito, o a tu único hijo, dice Reina Valera. Generalmente hemos predicado sobre este versículo 12, pero hemos pasado por alto el versículo 13, en el cual está figurado el plan de salvación. Vea lo que dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto es interesantísimo. El que se nos relate que Abraham alzara sus ojos no es casualidad. Porque póngase a pensar lo siguiente: si el carnero hubiese estado allí cuando él estaba preparando el holocausto, dígame si Isaac no hubiese sabido que este era el animal del sacrificio. O el carnero atrapado no hubiese hecho bulla, no hubiese dado gritos porque estaba atrapado en el zarzal, en el árbol, en el arbusto de zarza. Que Abraham alzara sus ojos significa evidentemente que Dios se iba a proveer
cordero para el sacrificio. ¿Me entiende? Ahora, para aquellos que son más escépticos, nosotros tenemos claro que lo que desciende viene del cielo y que el Señor está en el tercer cielo y que todo lo que desciende proviene de Dios. Tenemos el relato de la transfiguración en los evangelios. Descendieron Moisés y Elías, y así hay muchos relatos. Entonces, Abraham alza sus ojos al cielo y Dios provee el animal de sacrificio para el holocausto, que es sacrificado este animal, este carnero, en lugar del hijo unigénito de Abraham, o del, dice el texto, de su hijo Abraham, no del unigénito, sino de su hijo. Entonces, póngame atención a lo siguiente, porque la revelación del relato es tremendamente importante. Isaac era el primogénito de Abraham. No, el primogénito era Ismael. Atención, Isaac era el heredero por ley de todas las bendiciones de Abraham. No, la ley decía que era el primogénito, Ismael. Ahora, ¿a quiénes representa Isaac en esta historia, en este relato? Ponga atención. A usted y a mí. Isaac en esta historia es el escogido por Dios. Isaac es el escogido por Dios para ser salvo por la providencia del Cordero que vino a suplirlo en el holocausto de sacrificio sobre el cual Isaac tuvo vida. ¿No es maravilloso cómo se revela el plan de salvación desde el Antiguo Testamento, donde se nos relata todo este contexto histórico para decir que años después ocurrió lo que estaba profetizado? Isaac nos representa a nosotros. Isaac fue el escogido en esa época para representarnos a nosotros, para mostrarnos que iba a ocurrir miles de años después. Isaac representa a los gentiles, a los escogidos. Isaac representa a aquellos que fueron llamados de las calles en la parábola de la fiesta del rey. No a los primeros llamados, sino a la apertura a los escogidos para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No es maravilloso? El Antiguo Testamento todo habla de Jesucristo. Encontramos el plan de salvación a través de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento también. Hay un relato, hay una oración que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios hace, que la vamos a estudiar porque vamos a entender que Dios nos escogió a nosotros para nacer en este tiempo con un propósito específico. Nos escogió para un propósito específico. Somos nosotros salvos por la misericordia, porque Cristo vino a pagar lo que nos tocaba pagar a cada uno de nosotros. Nos hizo libres, nos hizo merecedores de una gracia que todo el pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento quiso tener, pero no pudieron tener. Así que tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros vivimos en este momento, vivimos bajo este nuevo pacto. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Lo vamos a responder luego del siguiente canto. Así que le voy a dejar que procese sus ideas acerca de todo este relato que encontramos en Génesis 22, con Abraham, Isaac y el carnero de sacrificio, el animal de sacrificio en el holocausto. Subráyelo en su Biblia, márquelo para que después vuelva a leerlo y repase todas estas enseñanzas. Y vamos a adorar al Señor. Y al regreso, pues nos vamos a meter en el Nuevo Testamento.
en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y vamos a entender en ese relato para qué fuimos nosotros escogidos. ¿Le parece? Adoramos al Señor y ya regresamos para la continuación del mensaje. Toda duda se va al tu rostro mirar.
Qué bueno, ¿verdad? Que podemos adorar al Señor. Bueno, les decía, vamos a meternos ahora en el Nuevo Testamento. Qué montón de información. Les dije que era importante traer lápiz y cuaderno para poder anotar todo. Porque ahora el Nuevo Testamento nos va a contestar para qué fuimos nosotros escogidos. El Antiguo Testamento nos muestra la figura de lo que iba a ocurrir. Les dije que en el plan de salvación, o el plan de salvación está por todo el Antiguo Testamento, y que la figura de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, marca la diferencia, y que ahora en el Nuevo Testamento, bajo el pacto en el que nosotros estamos, tenemos que entender para qué fuimos nosotros escogidos. Y dije que nosotros encontramos en una oración que el apóstol le hace a la iglesia le hace el Señor, hablando acerca de la iglesia de Éfeso, y les quiere dar a entender para qué somos nosotros escogidos, para qué fueron ellos escogidos y para qué somos nosotros también escogidos. Efesios 1 del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. Vamos a ir leyendo, espero que tenga su Biblia y que vaya subrayando. Efesios 1 del 3 al 14. Comienza el apóstol Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Subraya allí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ojo, que aquí está hablando de los escogidos. Pablo da gracias y dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta es la referencia clara que Pablo aquí está hablando de los escogidos. Dice, son 7 las razones para las cuales nos escogió. Número 1, subráyelo ahí, dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para, número 2, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos 3, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas estas cosas en Cristo. Qué bonito. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el siguiente propósito, o el siguiente para qué, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siguiente, ¿para qué fuimos escogidos? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Siguiente, en Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la promesa de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En estos 14 versículos encontramos el para qué fuimos escogidos. Número 1, para que fuésemos santos y sin mancha. Número 2, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Número 3, para que tengamos redención de pecados por la sangre de Jesucristo. 4, para que tuviésemos o tengamos herencia en el reino de los cielos. 5, para que sirvamos para la alabanza de su gloria. 6,
para escuchar la palabra de verdad que es el evangelio de salvación. 7, para ser sellados con la promesa del Espíritu Santo. Los voy a repetir porque sé que usted está anotando. Para ser santos sin mancha, adoptados hijos suyos, para que tengamos redención por la sangre del Cordero, para que tengamos herencia en el reino de los cielos, para la alabanza de su gloria, para escuchar el evangelio de la verdad, que es este, y para que tengamos la promesa como sello del Espíritu Santo. Para eso fuimos escogidos. Para eso fuimos escogidos. Y permítame ahondar un poquitito más, porque de todas las acciones anteriores, Pablo las relata como las bendiciones que proceden desde los lugares celestes en Cristo Jesús. Pero a mí me llama poderosamente la atención un objetivo, que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces uno dice, los escogidos del Nuevo Testamento, a diferencia de los escogidos del Antiguo Testamento, tienen el sello del Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo marca también un para qué, que es digno de estudiar de manera diferente. Y le da sentido a todo este mensaje. Sí, son 7 las razones por las que nosotros fuimos escogidos en este tiempo. Pero de las 7, una en particular le da sentido a nuestra misión, sellados con el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Lo encontramos en Hechos 1:8, dice la palabra de Dios, el relato de Lucas en el libro histórico de los Hechos, hablando acerca de Jesús, cuando se le aparece, ya resucitado, a los apóstoles, a los discípulos, y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ojo, nosotros somos o fuimos escogidos para nacer en este tiempo y ser objeto de estas 7 bendiciones que encontramos en la carta a los Efesios. Pero nosotros fuimos escogidos con un propósito: ser testigos de Jesucristo en todo lugar. El relato dice de Lucas, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros traemos esa enseñanza a nuestro tiempo y podemos decir que somos escogidos para ser testigos de Cristo en nuestra propia Jerusalén, nuestra familia, nuestra casa, en toda Judea, en todo el país, en nuestra ciudad donde estamos, en Samaria, en países, en naciones y hasta en todo lo último de la tierra. Nosotros somos escogidos para ser testigos de Jesucristo. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Será que nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios de lo último de la tierra? Porque el Evangelio ha sido predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, haciendo la ilustración. Hemos predicado nosotros en nuestra familia, en nuestro país, en países vecinos. Pero lo último de la tierra, mire, esto es una apreciación muy particular y personal. Dios te ha capacitado, Dios nos ha capacitado para predicar el Evangelio hoy a todos los rincones de la tierra. ¿Cómo? A través de la internet, a través del uso de la tecnología, a través de medios no conocidos. ¿Cuánto nos hubiese tomado a nosotros predicar el Evangelio de la manera que Pablo lo predicó? Por ejemplo, caminando.
o andando en barco, no llegamos a todo el mundo. Y yo creo que las generaciones escogidas por Dios, estas generaciones, tenemos la capacidad de cumplir el propósito específico de ser testigos de Cristo en todo el tiempo. Y posiblemente si usted tiene como yo cerca de los 50 años, usted dirá, bueno, hemos tenido que aprender a utilizar la tecnología. Hemos tenido que aprender y hemos tenido que adaptarnos. Y lo estamos haciendo medianamente bien. Yo quiero felicitar, por ejemplo, a los pastores, a los de más años, que tienen su camarita y transmiten en Facebook, otros que tienen más tecnología, más oportunidad, más recursos, transmiten de manera diferente. Nosotros somos una iglesia pequeñita, aquí lo hacemos con una camarita, en el fondo de la iglesia, y bueno, transmitimos el mensaje. Y estamos llenando las redes sociales, estamos llenando la internet, para que la gente pueda tener la posibilidad de escuchar el mensaje de Dios. El otro día les comentaba que Álvaro nos daba un reporte de países donde reportaban sintonía, que usted ni se imagina. Estamos grabando en Grecia, pero ni se imagina que se está escuchando el mensaje en otros países, en ciudades que usted ni siquiera se imagina. Lo subimos a la internet y esperamos tener el reporte de Google Analytics para saber desde dónde nos están viendo, desde a dónde está llegando el mensaje del Evangelio. Y esto es impresionante. Los posteos que usted hace en Facebook, ¿dónde llegan? Los que tienen posibilidad en YouTube, ¿a dónde llegan? Somos una generación escogida para cumplir el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Y a mí me intriga los niños y las niñas que ya nacieron en la tecnología. Porque usted hoy le da un teléfono a un niño de 2 años, quizás menos, y no sé cómo hacen ellos para entender que el teléfono opera de esta manera, y usted los ve a los chiquitos desplazando el dedo por la pantalla. Es increíble, ya nacieron con un chip diferente. Esto es impresionante. Creo que el cumplimiento de la palabra de Dios, de ser escogidos para un propósito suyo, se está cumpliendo antes de su segunda venida. Como una señal antes de su segunda venida, el Evangelio del Reino tiene que ser predicado en todas las naciones. El Evangelio del Reino tiene que ser predicado a todo lugar, para que todos tengan la oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo, decidan creer, decidan seguirle y ser salvos. Antes de su venida, antes de su segunda venida, donde promulgará juicio sobre todas las naciones. Entonces, nosotros somos escogidos para un propósito. Lo relata el escrito de Pablo a los Efesios. 7 son: para que fuésemos santos sin mancha, para ser adoptados hijos suyos, para que tengamos redención de pecados, para que tuviésemos herencia en el reino de los cielos, para que sirvamos para la alabanza de su gloria, para escuchar el Evangelio y la palabra de verdad, y para ser sellados con la promesa del Espíritu Santo. Esos para qué fuimos escogidos nos hacen personas idóneas para cumplir el propósito de Dios en este tiempo. Y es que seamos nosotros testigos suyos, testigos de Cristo, y que otras personas también tengan la posibilidad de ser salvos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Me permiten 5 minutitos más? ¿Me presta sus oídos 5 minutitos más? Su atención 5 minutitos más, que quiero darles un bono extra. A los escogidos que les somos testigos, Dios nos ofrece una protección especial para poder cumplir esta misión. Esto tiene todo un sentido. A ver, nosotros recibimos al Espíritu Santo, estamos sellados con el Espíritu Santo para cumplir la misión.
Pero esto significa que la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo nos da algunas garantías especiales para poder cumplir la misión. Las garantías no son lo esencial, las garantías o la garantía es para poder cumplir esta misión. Es decir, déjenme ponerle esta ilustración. Dios, si tú eres un soldado del ejército de Dios, Dios te da armas de defensa y de ataque para poder cumplir la misión. No te va a mandar expuesto a pelear contra el enemigo, porque vas a perder, el enemigo va a tener ventaja. Dios te va a dar armas para cumplir tu misión. Se llaman dones y se llaman talentos. ¿Se acuerda? Dones y talentos. Dios te los dio para poder cumplir esta misión. Pero además de los dones y los talentos, te concede favores especiales porque tú eres un escogido, una escogida de Dios para cumplir la misión de evangelizar y que otras personas puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Esta protección es especial, es para los escogidos, no es para todo el mundo, es para los escogidos. Tenemos claro que los escogidos somos los que creemos verdaderamente lo que significa la frase, en el sacrificio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y nosotros encontramos esta protección o estas ventajas que el Señor nos da en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, del 31 al 38. Esto se los doy como bono extra. Esto es lo que tenemos los escogidos de Dios. Vea qué bonito. Romanos 8, 31, 38. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, los escogidos, si Dios está con usted, escogido, escogida de Dios, ¿quién está contra usted? Porque Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Quién? Ojo a las preguntas, subraye. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Qué lindo, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá señalar a un escogido de Dios? ¿Quién pondrá el dedo acusador sobre un escogido? ¿Quién? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Cristo es el elemento fundamental para que nosotros fuésemos escogidos y Él murió, pero Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor que Cristo tiene por nosotros. ¿Quién nos separará? Ponga atención. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Somos más que vencedores. Es decir, los escogidos de Dios, usted y yo, los redimidos por la sangre del Cordero, nosotros vencemos la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, para cumplir el propósito de Dios, de serle testigos de su Hijo a todo el mundo y a todas las naciones. Estos beneficios los tiene un escogido, una escogida de Dios. ¿Para qué somos nosotros escogidos? Para que cumplas la misión que Dios te ha dado. Ni usted ni yo merecemos todo esto. Estos son
armas que Dios nos da, beneficios que Dios nos da para poder cumplir su misión. Déjeme hacerle la pregunta y terminar con este bloque. Porque sé que mucha gente le ora al Señor: Señor, líbrame de esta tribulación. Señor, líbrame, Señor, que estoy en angustia. Señor, es que me están persiguiendo. Señor, es que tengo hambre. Señor, es que no tengo lo suficiente. Señor, estoy en peligro. Señor, me están atacando. Señor, ayúdame. Y el Señor te dice: ¿para qué te voy a dar esto? ¿Para qué te voy a librar? ¿Para qué? ¿Sabe una cosa? He conocido a personas que han sido beneficiarios de la bendición de Dios, y una vez que obtuvieron la bendición, se separaron, se fueron, desertaron del ejército. Y hoy, lamentablemente, están fuera, están perdidos, peor de cómo empezaron. Nosotros, los escogidos de Dios, recibimos esto. Nosotros, los escogidos de Dios, tenemos esta armadura. Nosotros, los escogidos de Dios, tenemos esta protección. Nosotros, los escogidos de Dios, tenemos esta ventaja por sobre las otras personas, para que cumplamos nosotros la misión de evangelizar a todas las personas, a todo el mundo. Esto lo podemos encontrar en el ministerio de Jesucristo. Cuando uno estudia lo que Cristo vino a hacer en el mundo, básicamente Cristo vino a hacer dos cosas. Cristo vino a cumplir el plan de salvación y ser Él el Cordero inmolado en sacrificio por los escogidos, por cada uno de nosotros, por todo aquel que en Él creyera. Pero además vino a entrenar a sus apóstoles como los primeros, como el fundamento, para que éstos hiciesen otros discípulos, y otros discípulos, y otros discípulos, y otros discípulos. Entre ellos estamos nosotros, los escogidos. ¿Me entienden? El plan de salvación en el Nuevo Testamento se da de persona a persona. Se hace de persona en persona. Se pronuncia de persona en persona, se promueve de persona en persona. Y nosotros tenemos todas estas ventajas prometidas para que cumplamos la misión, sino para que el Señor a nosotros nos va a dar todos estos elementos. ¿Me entienden? Querida iglesia, querido pueblo, amigos, ¿para qué somos nosotros escogidos? ¿Para qué tenemos todas estas gracias? ¿Para qué tenemos toda esta protección? Para que cumplamos la misión de ser testigos de Jesucristo todo el tiempo, en todo lugar. Cristo es el anunciado desde el Antiguo Testamento. Ya vino y te ha escogido para que seas su testigo.
y que otros tengan la posibilidad también de creer. Como bonificación, usted tiene la protección del Señor, y ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada prosperarán contra ti. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Podemos dar gracias al Señor porque ahora entendemos para qué somos escogidos y para qué nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, para cumplir la misión evangelizadora en todo el tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la revelación. Señor, gracias porque entendemos que desde el inicio tú tienes un plan para con nosotros. Señor, tú has establecido el plan de salvación. El Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento ya vino, ya cumplió su misión y ahora nos toca a nosotros enarbolarla, Señor. Gracias porque tú has prometido cuidarnos. Gracias, Señor, porque has prometido protegernos. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que los beneficios que recibo no son porque yo los merezco, sino porque por tu misericordia, por tu beneplácito, por tu voluntad, me escogiste para nacer en este tiempo. Viste en mí, dígale así al Señor, viste en mí lo necesario para cumplir la misión. Te pido, Señor, que tú seas siempre mi luz y mi guía para no claudicar, para estar siempre atentos, vigilantes y ser, Señor, moldeados por ti para ser testigos tuyos siempre y predicar el evangelio del reino, el evangelio que nos habla de Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. En nombre de toda nuestra comunidad, de nuestra iglesia Palabras de Vida, recibe un fuerte abrazo. Feliz domingo, que la pase súper bien, siendo y creyendo quién es usted y la misión que le ha sido encomendada, escogido para ser testigos suyos. Mi esposa Ingrid Lizano y yo le mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor le siga bendiciendo.